Fisiología de la sangre. La sangre es un tejido conectivo líquido que circula por el cuerpo a través de vasos, arterias y capilares. La sangre consta de una parte líquida, que es el plasma, y una parte sólida, conformada por glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. La función de la sangre es el transporte de oxígeno y nutrientes. En este trabajo se mostrará la fisiología de la sangre, a partir de su estructura, teniendo en cuenta que la fisiología es una ciencia integradora. ¿Dónde se origina la sangre? La producción de eritrocitos, llamada eritropoyesis, la mayor parte de leucocitos y las plaquetas se producen en la médula ósea. Hay dos tipos de linfocitos, las células T y las células B, que también se producen en ganglios linfáticos y en el vaso, y las células T se producen y maduran en el timo. Dentro de la médula ósea, todas las células sanguíneas se originan a partir del mismo tipo de células denominada célula madre. Cuando ésta se divide, origina en primera instancia glóbulos rojos inmaduros, glóbulos blancos inmaduros y las células productoras de las plaquetas. Las células inmaduras se dividen, continúan madurando y se convierten finalmente en eritrocitos, leucocitos o trombocitos maduros. La velocidad de producción de las células sanguíneas es acorde a las necesidades del organismo. Las células sanguíneas normales duran un tiempo limitado y son reemplazadas constantemente. Los componentes de la sangre. Estos son el plasma, que es la parte líquida de la sangre, que es rica en proteínas como la albúmina, los factores de coagulación y las inmunoglobulinas. Los glóbulos rojos, que también se llaman hematíes o eritrocitos, son las células más numerosas cuya función principal es el transporte de oxígeno. La proteína ubicada en el eritrocito y que une el oxígeno se llama hemoglobina, es roja y da a la sangre ese color característico. Los glóbulos blancos, también llamados leucocitos, protegen al organismo contra el ataque de bacterias, virus, parásitos y hongos. Las plaquetas o trombocitos son fragmentos celulares que participan en la protección de la pared de los vasos sanguíneos, impidiendo sangrados en zonas lesionadas y produciendo diversas sustancias que ayudan a cicatrizar heridas. El origen de los eritrocitos. La eritropoyesis sucede en la médula ósea bajo el control de la hormona llamada eritropoyetina, que se sintetiza en riñones. La eritropoyesis requiere suministros de sustratos como el hierro, la vitamina B12 y el ácido fólico. Los eritrocitos tienen una duración de 120 días aproximada, luego pierden su membrana celular y son eliminados por las células fagocíticas del vaso, del hígado y de la médula ósea. La hemoglobina es degradada en estas células y en los hepatocitos por el sistema de la hemoxigenasa, que conserva el hierro para reutilizarlo, degrada el grupo hemo a bilirrubina mediante una serie de pasos enzimáticos y reutiliza proteínas. Una cantidad estable de eritrocitos implica una renovación celular de 1 sobre 120. Los reticulocitos, que son los eritrocitos inmaduros, que representan del 0,5 al 1,5 de la población de eritrocitos periféricos. Morfología de los eritrocitos, llamados también hematíes. La supervivencia, como dijimos, de 120 días, constituyen un disco aplanado con un diámetro de 7 a 8 micrones. Su citoplasma está compuesto en su mayor parte por la hemoglobina, una proteína que contiene hierro que puede unirse al oxígeno y es responsable del color rojo de las células. No posee núcleo ni organelos, por ende no sintetiza proteínas, no hace reacciones oxidativas mitocondriales ni realiza mitosis. Posee una membrana constituida por un complejo biofosfolipídico proteínico compuesto por 49% de proteínas, 43% de lípidos y 8% de carbohidratos. Dicha membrana permite que atraviese capilares da la capacidad al eritrocito de deformarse y recuperar su forma original. Las funciones del eritrocito, que son el transporte de hemoglobina, por ende la oxigenación o transporte de oxígeno, y al contener gran cantidad de antihidrasa carbónica es un amortiguador ácido básico. Y ahí se muestra cómo es el paso del oxígeno a través del eritrocito. Los leucocitos o glóbulos blancos también se producen en la médula ósea, aunque algunos de ellos maduran en ganglios linfáticos, en el vaso o en el timo.
Los leucocitos maduros duran unas pocas horas hasta varios días en la sangre. Los leucocitos se encuentran en la sangre, en el sistema linfático y en todo el cuerpo. En determinados órganos se asientan los leucocitos fijos. La producción de células de la sangre suele regularse por las estructuras del cuerpo como los ganglios linfáticos, vaso, hígado y riñones. Ante una infección se produce mayor cantidad de glóbulos blancos que están presentes en la sangre. Tipos de leucocitos. Están los granulocitos y agranulocitos. Los granulocitos poseen gránulos en sus membranas celulares que pueden liberar ante el ataque de bacterias, hongos, etc. Esto permite que los gránulos sean de gran importancia en la función. Y ellos son los neutrófilos, los eosinófilos y los basófilos. Los agranulocitos se dividen en linfocitos, que son los encargados de diferenciar las células propias de las que no lo son. Son el 20 al 40% de los glóbulos blancos. Hay tres tipos: los leucocitos B, los linfocitos T y las células NK. Los monocitos presentan antígenos a los linfocitos, provocando una respuesta inmune. Y estos maduran macrófagos, que son los leucocitos especializados en fagocitar un material extraño, neutralizándolo. Representan del 2% al 9% del recuento de glóbulos blancos. Los leucocitos fijos, que son algunos leucocitos que migran desde la sangre hacia algunos tejidos del cuerpo. Toman nombres específicos relacionados con el tejido donde se encuentran. Y tenemos entonces a los histiocitos, a los mastocitos, a las células dendríticas, a las células de Kupffer, la microglia y los macrófagos. Las plaquetas, también llamadas trombocitos, se originan en la médula ósea. Su duración es aproximada de 14 días. Son células inactivas en forma de disco con superficies lisas, con varias irregularidades. Después de una lesión se activan, cambiando su morfología y bioquímica. Una vez activadas, las plaquetas logran crear un tapón hemostático primario, participando en la hemostasia primaria y secundaria de la coagulación. Posee una estructura dividida en 4 zonas: en la zona periférica, que es la membrana; en la estructural, que es el citoesqueleto; la zona de organelos, mitocondrias, lisosomas, gránulos alfa; y el sistema de membranas, que es el sistema tumular. La fisiología plaquetaria. Ante una hemostasia o una trombosis, la plaqueta inactiva de forma de disco se modifica hasta ser una esfera con protrusiones filamentosas, largas y delgadas, que se mueve mediante contracciones activas. La adherencia de las plaquetas entre sí se denomina agregación. Las plaquetas se adhieren al colágeno, al endotelio y a superficies artificiales, y una vez adheridas se expanden en las superficies. El plasma sanguíneo. El plasma sanguíneo es un fluido translúcido y amarillento que representa la matriz extracelular líquida en que están suspendidos los elementos. Está conformado por el 90% de agua, contiene abundantes proteínas, constituye el 55% del volumen sanguíneo y es una de las reservas líquidas del cuerpo. El sistema circulatorio lo mantiene en movimiento constante. Las funciones del plasma sanguíneo. Tiene la función nutritiva, ya que transporta glucosa, ácidos grasos, vitaminas, minerales, aminoácidos por todos los tejidos del cuerpo. La función de transporte, que traslada los nutrientes por todo el organismo distribuyéndolo hacia diferentes células del metabolismo. La función excretora. El plasma traslada los desechos orgánicos originados por las células presentes en él hacia riñones a través de su función excretora. La función homeostática, que mantiene el equilibrio en el organismo, ya que el plasma mantiene constantes determinadas situaciones fisiológicas como la glucemia, la temperatura, el oxígeno en sangre, etc. Función de regulación del oxígeno sanguíneo. Regula diferentes funciones orgánicas y las proteínas plasmáticas constituyen una fuente de aminoácidos para los tejidos. La velocidad de síntesis hepática de proteínas plasmáticas puede alcanzar los 30 gramos por día. Entre ellas tenemos a la albúmina, que se sintetiza en su mayoría en el hígado. Su función principal es la de mantener la presión coloidosmótica, que impide que la sangre se salga por los capilares. Las globulinas, que se sintetizan en el hígado en un 50 a 80% de ellas. El resto se genera en los tejidos linfáticos, especialmente las gamaglobulinas.
Su función principal es la de mantener la inmunidad natural adquirida por el organismo. El fibrinógeno se sintetiza en su mayoría en el hígado. Durante la coagulación sanguínea, el fibrinógeno se polimeriza en largos filamentos de fibrina. Así genera coágulos de sangre que reparan las pequeñas roturas del aparato circulatorio. Las proteínas plasmáticas pueden funcionar como fuente para una reposición rápida en casos de que los tejidos se queden sin proteínas. Los macrófagos de los tejidos captan proteínas plasmáticas enteras. Una vez dentro de la célula, se dividen en aminoácidos, estos se transforman en la sangre y forman proteínas celulares. Las proteínas plasmáticas son un medio de almacenamiento de proteínas y fuente rápida de aminoácidos para los tejidos. El hemograma. La sangre periférica es objeto del hemograma, análisis que reúne las mediciones en valores absolutos y porcentuales y evalúa morfología de celulares, de leucocitos, eritrocitos y plaquetas. Se obtienen datos sobre el hematocrito, concentración de hemoglobina corpuscular media, volumen corpuscular medio y recuento de eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Se brinda información concreta sobre el estado de las funciones de la sangre, pudiéndose detectar anemias, que es disminución de eritrocitos y del hematocrito, infecciones en caso del aumento de leucocitos, deshidrataciones, que es alta concentración sanguínea y aumento de las proteínas plasmáticas. También cuando disminuyen los leucocitos se encuentran las leucopenias. La disminución de los trombocitos indica disfunciones hepáticas o escasa respuesta de la médula ósea, indica hemorragias o la presencia de hemoparásitos. La mayor parte de las alteraciones que encontramos en el hemograma no corresponden a enfermedades que tengan origen en la médula ósea, siendo consecuencia de modificaciones patológicas de diferente naturaleza. La sangre es un tejido conjuntivo que vincula todo el organismo, realiza un intercambio de oxígeno en pulmones y lo transporta por todos los órganos. A través de una muestra de sangre se puede evaluar el estado general de un individuo, ya sea mediante el hemograma, que es análisis específico de la sangre, como de análisis de diferentes productos que en ella se encuentran, tales como la creatinina, que sirve para evaluar la función renal, o la enzima aminotransferasa cuando se evalúan funciones hepáticas en el ALT.